Se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque digan lo contrario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque digan lo contrario. Sale el primer personaje, hombre mayor de edad con no muy buena imagen. Se siente mal, tiene su boca seca, lo resuelve con el bolsillo de atrás una caneca de ron. Se la bebe y se ponen on, pero en varios minutos no habrá coordinación. Afecta su buen juicio y a su cerebro le hace daño. Su necesidad la hizo encima, olvidó que había un baño. Es el que cuando bebe todo el mundo lo bufea, porque su brazo es su almohada y su cama que es la brea. Ahora se cree Superman y que es el más macho. Primer personaje de la obra es el borracho. El segundo, el que le gusta viajar a otros mundos, el que por tener su cura llega a su vida cada segundo. En el barrio nadie lo mira, pocos los que le hacen caso. Trató de rehabilitarse pero todo fue un fracaso. Tener su cura día a día es su meta, con su frase cotidiana, por favor una peseta. Luego directo al punto cuando ya hay lo necesario. Otro viaje ida y vueltas para mi amigo el usuario. Y se abre el telón del escenario, salen los personajes de mi barrio, los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio, aunque digan lo contrario. Y se abre. Muy buenas noches, amada audiencia. Nos encontramos en la 106.3 en Power FM. Damos gracias a Juancho por este espacio y saludos de Claudia a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios porque nos están acompañando viernes tras viernes y están con nosotros del otro lado, así que muchas gracias. Sin ustedes esto sería imposible. Mando saludo a Claudia y yo les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esto es para recordarles la metodología del programa y el tema de la ayuda de la radio. Es para trabajar en red. Todo aquel grupo que trabaje con adicciones, si se quiera sumar, para pasar la dirección o un número de teléfono para contactarse, lo podemos hacer. Toda aquella persona que quiera agendarse para los grupos, agéndese a través de los números 096 26 56 52 y a través del 091 450 995. También lo pueden hacer a través del número de la radio, que en instantes lo va a pasar Juancho. No, como dijo allí Santi, muy buenas noches familia, noche fresquita, por allí, es un placer estar junto a ustedes y bueno, nada, el número para comunicarte, le dejamos las más ricas bendiciones y estamos a las órdenes, ¿sí? Le damos gracias a Dios allí por poder estar una noche más, aquí un viernes más junto a ustedes. Número de comunicación 095-479-696. Anótelo, 095-479-696. Estás ahí, estás en Radio Power 1063.com. Amén. También, amada audiencia, decirle para aquellas personas que se quieran internar o quieren ingresar a un centro de rehabilitación, lo pueden hacer a través de agenda, comunicándose a los números y nosotros le ubicamos un lugar bien lindo donde lo puedan ayudar, donde lo puedan contener y sobre todas las cosas la restauración de la persona, que es lo que más apuntamos. Amén. Y bueno, desde ahora en adelante le vamos a dejar unos temas de músicas preciosas como nos tiene acostumbrado Juancho a pasar siempre. Y después hay un tremendo testimonio de Sergio Gamboa, un ex drogadicto, pero restaurado y rescatado por la misericordia de Dios. Así que les mandamos un abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Palabra dice, no hay Jesús que tú hayas desamparado, eres pan para el ambiente necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tu promesa no has fallado. No temeré,
Solo Cristo rompe las cadenas que atan una vida a la esclavitud de las drogas y el alcohol. Era una madrugada lluviosa y muy fría, y un drogadicto solo su desgracia lloraba. Había perdido todo lo que tenía, su casa, sus hijos y su mujer amada. Ese drogadicto era yo cuando no te conocía y creía que esta vida no valía nada. Mas llegaste tú, mi amado Señor, derramando tu gracia y tu bendición, sanando mis heridas y mi corazón, rompiendo los yugos y las cadenas de maldición, y con esa sangre preciosa con la que has pagado el precio de mi salvación. Doy gracias a Dios por permitirme dar testimonio de cómo su poder me ha liberado de una vida de esclavitud a las drogas. Durante 22 años Satanás me mantuvo encadenado a una vida de pecado en las drogas. Desde los 11 años que busqué refugio en la marihuana y sin saber que bajaba el primer escalón hacia la esclavitud del vicio, marihuana, licor, hongos, barbitúricos, pastillas alucinantes, ácido, cocaína y la peor droga que se conoce en este país, el crack, penúltimo escalón de esta mortal escalera, formaban parte de mi vida, y solo un escalón me faltaba por descender, el de la muerte. Este escalón, el cual estaba a punto de descender empujado por los pensamientos de suicidio, ya yo lo había acariciado en mi mente y lo había albergado como una posible solución a mi problema. Pero primero permítame narrarle algunas cosas. Mi nombre es Sergio Gamboa y soy conocido como Chindi. Y yo quisiera contarles cómo Dios hizo el milagro en mi vida, pero que toda la honra, la gloria y el honor sean para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. También quisiera que humildemente en este momento usted suba conmigo a la barca de los recuerdos y que navegues conmigo por el mar de mis miserias pasadas, donde muchas veces eché el ancla en las aguas profundas de la tristeza, el dolor y de la pobreza, donde pasaron sobre mí tormentas de ira, de odio y de rencor. De esas aguas profundas yo levanté el ancla y traté de huir buscando refugio en las islas del pecado, a la adicción, a las drogas y al licor. Allí luché contra los huracanes de la depresión, el suicidio y la ignorancia. Por la forma en la que como capitán yo guiaba mi barca, el naufragio en la eterna condenación estaba muy cerca. Pero gracias infinitas a mi Dios pude ver el faro de luz que es Cristo Jesús y pude atracar en el puerto de la verdad, donde conocí al piloto que llevaría mi barca por nuevos rumbos, el Espíritu Santo. Él fue quien tomó control y del puerto de la verdad, que es su palabra, me llevó a las aguas tranquilas de su misericordia, de su amor y de su gracia, y me sigue llevando más allá buscando el puerto de la eterna salvación. Bendito sea su nombre, glorificado sea por los siglos de los siglos, porque Él es santo. Aleluya. Ahora yo quiero pedirte que tú abras la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y que leas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En estos dos versículos el Señor describe algo que me impactó y me sigue impactando todavía hoy en día. Y no es que yo era lo vil y lo menospreciado, no, eso ya yo lo sabía. Lo que realmente me impactó y sigue impactando mi vida es que por 3 veces se repiten las palabras: escogió Dios, el creador de los cielos y la tierra, el eterno y único Dios. Me escogió a mí cuando nadie daba un centavo por mí. Y yo sé que cuando muchos me vieron empezar a caminar de la mano de Él, desaprobaron su elección. El drogadicto del barrio, el ladrón, el que destrozó su hogar, el sinvergüenza y carebarro de ese, ahora se dice que es cristiano y que anda con Jesús. Qué amistades las del Señor, parecían decir. Pero esto a mí no me preocupaba mucho, porque hasta yo cuestionaba su escogencia. Yo creía que Él no sabía muy bien lo que estaba haciendo, diciéndome a mí que yo fuera su hijo, su hermano, su amigo. Pero en fin, ya veremos a ver qué pasa. Yo no tenía muchas personas que me amaran en ese tiempo. Decidí seguirle y tratar de cambiar. Pero antes de terminar de relatarle estas cosas, permítame mostrarle a usted mi niñez, para que usted comprenda por qué un niño a los 11 años decide fumar droga para escapar de la realidad de esta vida. Nací y crecí en el barrio de Minerva de Guadalupe, en San José de Costa Rica. Fui el tercer hijo de una joven soltera y nací allá por el año de 1961. Luego nacerían 3 hijos más para completar a mi familia, a la que amo mucho.
La pobreza fue fiel compañera en nuestra vida, pero para un niño eso no es algo muy comprensible. Se lleva las espaldas y punto. Fui un niño muy solitario y de no haber sido por 4 incidentes que marcaron mi vida, el resto sería casi normal. Pero lamentablemente 2 accidentes, una enfermedad y una injusticia marcaron mi vida. Sí, señores, fueron años de profundas heridas emocionales que desequilibraron mi forma de ser. Rápidamente yo voy a relatarles sobre el primer accidente, y fue cuando a los 5 años se me ocurrió subirme sobre las esquivas de bloc de una fábrica que colindaba con el patio de mi casa. Era como de unos 5 metros de alto. Yo jugaba allá arriba con unos vecinitos y mis 2 hermanos mayores. Como todo niño inocente me arrimé a la orilla y uno de los blocs se quebró. Lamentablemente yo me fui detrás de él y me golpeé mi cara contra el pedazo de bloc que había caído. El golpe fue sólido y la mitad de mi mejilla se abrió. La carne se dio en una herida de unos 7 centímetros que iba desde la mitad de mi mejilla hasta penetrar por uno de los orificios nasales. La carne tierna de mi carita se esponjó y las venas que pasaban por ahí, que eran 2, se destrozaron completamente. La sangre empezó a salir a borbollones. Unos vecinos de mi casa y un tío que estaba con nosotros corrieron a juntarme y me pusieron boca abajo para que no me ahogara con mi propia sangre. Pusieron un tarro de 1/4 de galón que se llenó rápidamente. Yo solo recuerdo los gritos de histeria de algunas personas a mi alrededor. Después quedé inconsciente para despertar algunos días después en mi casa con mi cara cocida. El golpe había machacado 2 venas y en una exitosa cirugía plástica que duró casi 7 horas me las implantaron plásticas. Venas que todavía llevo en el día de hoy. El accidente dejó graves daños en mi carne y una cicatriz de regular tamaño, pero fueron más graves las secuelas de mis heridas emocionales. El segundo accidente ocurrió aproximadamente 2 años después y terminó de dar algunos de los golpes emocionales que hacían falta. Fui mandado a la casa de la madrina de mi tercer hermano a pedir un favor. En este tiempo también había una niñita con la que hacíamos 5 hermanos y la carga para mi madre era más grande. Algunos de mis 4 tíos con quienes vivíamos no hacían muy buena cara con la llegada de cada uno de nosotros. Mi madre planchaba y lavaba ajeno. Mi buena abuelita, que era el principal sostén de mi familia, era muy especial y nos ayudaba mucho. Ese día me mandaron a mí a pedir ayuda donde esta familia. Cuando yo llegué a la puerta de la casa, llamé y se me dijo que pasara. Había un zaguán, un pasadizo como de unos 8 metros de largo y al final unas gradas que daban al patio. Di como unos 5 pasos y al final desde las gradas el perro dálmata empezó a ladrar. No sé cómo, pero se soltó y subió las gradas ladrando y corriendo hacia mí. Yo lo vi y me quedé paralizado de la impresión. Por toda una vida recordaré los segundos que siguieron. Como en cámara lenta el perro corría hacia mí. Era casi de mi tamaño en sus 4 patas. Yo lo veía secarse completamente paralizado. Deseaba huir y no podía. Por un momento ya no lo oía ladrar y alguien corría detrás del perro. Su boca se abría y le gritaba algo, pero yo no lo oía. Los metros se hicieron centímetros y luego milímetros y sentí un golpe en mi cara. Caí al suelo llorando y empecé a sentir cómo la saliva del perro corría por mis labios. Era tibia y pegajosa. La toqué y volví a ver y era roja. No era saliva, era mi sangre. Empecé a oír gritos y alguien que pedía que llamaran a la ambulancia y otra vez perdí el conocimiento. Lo recobré en el hospital y un doctor me hablaba mientras me cosía. Yo no sentía ningún dolor sino como cosquillas al pasar el hilo y como que se quebraba la piel al pasar la aguja de lado a lado. En resumen, hermanos, unos 9 puntos más en mi cara. El mordisco me había partido el labio superior y parte del inferior. No hubo misericordia de parte de algunas personas que no sabían muy bien lo que hacían y me empezaron a decir apodos. Medio labio, majico y algunos otros con tal odio que duré 25 años después de ser sanadas mis heridas en la carne para que fuesen sanados mis traumas emocionales. La vida siguió y debido al hacinamiento y a la necesidad no había tiempo para mucho amor. Yo amaba a mi madre y buscaba su cariño. Para ese tiempo ya había nacido mi hermanita menor y yo trataba de ayudar. Incluso con 9 años ya yo trabajaba medio tiempo cuando estudiaba y tiempo completo en vacaciones. Trabajaba en una verdulería donde ganaba 15 colones por semana, pero debido al crédito de mi madre para comprar algunas cosas para comer nosotros, muy pocas veces llegaban algunos centavos a mi mano. Por un tiempo no hubieron accidentes graves y yo empezaba a creer que la vida me empezaba a sonreír.
Cuando tenía como 10 años y medio, tiempo en el cual me dio una hepatitis, fue que también sucedió la injusticia que marcó para siempre mi vida. Esta fue la gota que derramó el vaso y fue algo que todavía hoy en día yo no comprendo muy bien. Del lado abajo de mi casa vivía una pareja con una niña. Los señores se llamaban doña Marielos y don Danilo. El nombre de su hija es un poco borroso en mi mente, pero el oficio de su madre no. Ella era bruja de profesión. Su casa era muy visitada por gente ignorante, pero con dinero. De vez en cuando yo les hacía algunos mandados a ellos y me ganaba algo de dinero. También jugaba con la niña en ratitos libres y se las cuidaba. Ella era como unos 4 o 5 años menor que yo. Yeti o Jessica, Yenori, todavía no recuerdo muy bien su nombre, pero sí recuerdo algo que era muy peculiar en esta niña. Nunca la dejaban salir. Un día se les ocurrió dejarla salir. Precisamente ese día yo tenía 10 o 12 días de estar aislamiento en un cuarto de mi casa. A mí me cuidaba una mujer amiga de mi madre que vivía con nosotros. Ella era testigo de que yo no había salido de mi casa y Dios puede confirmar esto que yo digo. Sin saber qué fue lo que pasó realmente, recuerdo gritos donde mi vecina. Eran primero dentro de la casa y luego en la acera del frente. Al principio no entendía lo que decía, pero luego empecé a entender que Marielo la bruja profería maldiciones a diestra y a siniestra y decía que esto no se iba a quedar así, que se iba a vengar, que iba a echar maleficios a ese tal por cual. Y oí el nombre. Me quedé frío. Era mía quien maldecía. El temor y el miedo lógico que le tenía por su profesión creció en mí al ver que era conmigo que estaba brava. La mujer que me cuidaba juraba y requete juraba que no había sido yo, que yo no había salido, que ella estaba loca al culpar inocentemente a un niño que tenía 10 días de estar aislado. Pero esta mujer no le creyó y cuando llegó el padre fue peor. Las amenazas de muerte sobraron. Yo estaba muy asustado y no recuerdo que ningún familiar de los mayores saliera en mi defensa. Lo que había sucedido es que la niña contó que alguien había abusado de ella y cuando le preguntaron el nombre, el único que se le ocurrió decir fue el mío, porque el único nombre de niño que esta niña conocía era el mío. Pero en fin, al perro flaco siempre se le pegan las pulgas. ¿Y qué pulgas fueron, mi hermano? Empezaron a pasar los días y yo ni asomar la nariz afuera quería. El miedo me dominaba y me aterrorizaba al tenerme que enfrentar con esta gente. El tiempo pasaba, yo creía que las cosas se habían calmado, pero lamentablemente no era así. Satanás me tenía una trampa, por ahí escondía. Un día al salir de clases me vine al Parque de Guadalupe a esperar un bus para colarme por la puerta de atrás y no caminar los 800 metros hasta el barrio La Maravilla. Llegó un bus y me colé por detrás y lamentablemente era el bus equivocado. Apenas me monté, me recosté a la lata que va al frente del último asiento, dando a las gradas, cuando de pronto alguien me majó y me prensó contra la lata. Me dio un codazo. Yo creí que no me había visto y levanté mi vista y quedé mudo del miedo. Unos ojos llenos de odio me miraron desde arriba y una sonrisa satánica salió de su boca. Otro codazo me dejó pálido y sin aire. Luego un tacón cubano machacó mis pequeños dedos dentro de mi zapato de hule. Ay, este Danilo era un especialista en torturar niños. Su tacón daba vuelta en mis dedos y los codazos iban y venían. Las lágrimas empezaron a inundar mis ojos, pero no salían sonidos de mi garganta. Fue el viaje más largo y doloroso de mi niñez. Cuando el bus paró, este hombre se rió satánicamente y se bajó del bus. Yo esperé mareado y lleno de terror. Luego bajé del bus, todo me daba vuelta. Me senté al borde de la acera y primero vomité. Luego respiré profundamente y grité lleno de odio, de ira y de rencor. Esperé unos minutos lleno de rabia y luego lentamente me levanté. Pero ya no era el mismo niño que se había montado en el bus. Ahora conocía las miserias de la injusticia. Mi corazón de niño se llenó de odio contra el padre de esta niña, pero además de eso sucedió algo. Empecé a odiar a mi padre que había muerto por haberme abandonado. Empecé a odiar a mi madre porque no me había sabido cuidar como yo pretendía. A mis tíos porque nunca me demostraron amor. A mis hermanos, a la humanidad y a esta sociedad. Jamás volvería a ser el mismo niño. Ahora estaba lleno de odio, de ira, de rencor y tenía deseos de venganza. Satanás había ganado una batalla en mi vida, pero gracias a Dios él perdió la guerra en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Alabado sea el Señor. Después de esto, mi hermano, que me pasó en el bus, yo empecé a cambiar. Me volví en un niño rebelde y apenas al cumplir los 11 años probé el cigarrillo y luego la marihuana. Salí de la escuela y entré al colegio y fue peor hasta el día en que me expulsaron. Empecé a trabajar antes de los 13 años y mi rebeldía crecía. Yo bebía licor y el cigarro era parte de mi vida diaria. También mi dependencia para marihuana empezó a crecer a un ritmo acelerado. Al cumplir los 15 años ya yo era un adicto compulsivo. Me fumaba 5 o 6 cigarrillos de marihuana en la mañana para poder ir a trabajar. Igual me sucedía a la hora de almuerzo y en la noche también. Empecé a experimentar con otras drogas como la Diablito Rojo, pastillas de gran poder alucinante. Para esos tiempos llegaba a Costa Rica en veces ácido LSD de los Estados Unidos y yo usaba esta droga también. Eran los años 74 y 75. El movimiento hippie estaba en su apogeo y me convertí en uno de ellos. Yo visitaba mucho Ipis. Este lugar era un centro de distribución de drogas. Allí había hecho contacto con una familia muy conocida en el tráfico y lógico, me involucré en la venta de drogas. Empecé a hacerme muy conocido en el ambiente y visitaba mucho lugares de alto consumo de drogadicción como Hongolandia y San Jerónimo. Lugares donde el consumo de hongos alucinógenos era espeluznante. La droga me consumía, pero yo no lo quería reconocer. Tenía en ese tiempo un amigo inseparable que me seguía en todo. Era un buen joven cuando yo lo conocí. Pero escúcheme esto, hermano, mi amistad le fue dañina. Él asistía a una iglesia evangélica cuando nos conocimos, pero lamentablemente prefirió más mi amistad que seguir a Dios. Siempre me lamentaré por esto. Todavía hoy oro para que mi amigo vuelva a los caminos del Señor y que juntos un día alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor y Salvador. A los 16 años, mi hermano, ya yo era un delincuente nato. Vendía drogas, asaltaba en los caminos solitarios, robaba carros y a veces los tachaba y los dejaba botados. Dejé de trabajar y me convertí en una paria social. Me había convertido en un mentiroso que llevaba una doble vida. Ni mi familia ni mi novia que tenía en Ipis y que anduvo mucho tiempo conmigo conocían mi otra cara. De mi familia, si acaso nos veíamos, llegaba de madrugada y apenas me levantaba me bañaba y me iba. Empecé a tener problemas con la ley. Primero mi amigo y otro compinche cayeron presos en un asalto, del cual solo yo logré huir con todo lo que habíamos robado. Estaba muy asustado, sabía que la policía me buscaba. La novia de mi amigo llegó a pedirme que devolviera lo robado para que lo soltaran y yo me negué. Mi novia sospechaba algo, pero no sabía qué era. Y para mí era cada vez más difícil ocultar mi otra vida. Estaba con ella en los bailes y los adictos me llamaban aparte para comprar droga. Ella empezó a sospechar de mi adicción y un día me pidió que me fuera y le dije que si me iba no me volvería a ver y ella lo aceptó. Pasaron 12 años para volverla a ver casada y con hijos y sin saber de lo que se salvó al pedirme esa noche que no volviera. Después de esto, hermano, la cosa se complicó. La policía ya sabía quién era y qué hacía. A cada rato me detenían y me golpeaban. Querían agarrarme infragante hasta que lo lograron una noche de sábado. El hijo de un capitán de la policía se prestó para entregarme en manos de la ley. El diario del día siguiente sacaba la noticia: joven traficante fue detenido infragante en una transacción con 200 puros de marihuana. Estuve a las puertas de la tristemente recordada penitenciaría central, la Penny, pero gracias a Dios por faltarme unos meses para cumplir los 17 años no me pudieron recluir ahí. Yo alabo al Señor por esto, porque las cosas que ahí pasaban llenaron las páginas del horror en nuestro país. Muchas vidas se perdieron en ese lugar y muchos quedaron marcados de por vida por el hecho de estar presos en ese horrible lugar. Yo fui mandado preso a Tierra Blanca de Cartago, al temido reformatorio que no era más que la antesala de la penitenciaría. Ahí conocí a niños homicidas, homosexuales, asesinos, violadores y ladrones, carteristas, y a los muy conocidos informantes. En menos de un mes ahí conocí muchísimas cosas, pero primero yo me había fugado espectacularmente el primer día de visita que pasaba ahí. Durante 3 horas me persiguieron los policías hasta que caí en un guindo de aproximadamente 7 metros, donde las plantas de mis pies sufrieron un golpe y quedaron completamente amoratadas.
Yo seguí casi arrastrado hasta que fui capturado otra vez. Luego fui torturado y echado en un frío calabozo del cual tengo muy tristes recuerdos. 2 días después fui pasado a un lugar más custodiado. Me costaba un mundo caminar, la sangre majada cubría parte de las plantas de mis pies. Después de eso yo recuerdo una noche que alguien robó un frasco de amansalocos, pastillas que se usaban para darle a las personas que estaban un poco desviados mentalmente. Pasaron el frasco de pastillas por el salón donde yo dormía, pero yo me negué a tomarlas. Yo había sufrido 3 sobredosis con pastillas. La última sobredosis casi me había vuelto loco. Fui a parar al hospital y estuve como 2 semanas completamente perdido, después de haber hecho un loco viaje de hongos, ácido, marihuana y licor. Ya yo no quería saber nada de pastillas, pero mis compañeros de celda sí tomaron como 10 pastillas cada uno. El esperado viaje que querían nunca se dio y el único efecto que les produjo las amansalocos fue un acalambramiento de músculos que nos hizo reír mucho a los que no tomamos. Durante la madrugada unos 25 muchachos fueron llevados al Max Peralta de Cartago para sus respectivas lavativas y luego 2 días al calabozo. Antes de un mes mi madre hizo gestiones y me sacó de ahí. Fui a casa y después de mucho tiempo abracé a mis hermanos menores. Ellos me habían mandado una carta que me había hecho llorar muchísimo y reflexionar mucho sobre el tipo de vida que yo llevaba, pero no hice nada por cambiar. Ese mismo día en la noche yo salí para Ipís, a donde mi segunda familia. Me recibieron con los brazos abiertos por mi lealtad al no delatarlos. Puros gigantescos de 1 onza de marihuana envueltos en un pliego de papel de pan llegaban cada nada a mis manos. El whisky y las pastillas eran parte de esta fiesta. Algunos de las personas que estuvieron en esa fiesta ya no existen. Muchos fueron muertos, otros presos. Hubo uno que murió tísico en el Hospital Calderón Guardia, otro ajusticiado por un escuadrón asesino que operaba en Ipís, otros muertos en asaltos y otros están en la cárcel con condenas hasta por 5 homicidios. De los que han sobrevivido, algunos están hundidos en la droga y en la miseria. Ahora entienden por qué amo tanto a mi Dios. De todo esto Él me libró, y aunque la droga me había arrastrado en las calles, mi Señor tuvo misericordia de mí. Por eso yo lo alabo y lo alabaré por una eternidad. Iba a cumplir los 18 años cuando se me empezó a buscar para interrogarme sobre un homicidio de un gringo en Coronado. Esto me hizo huir de Ipís y cambiar mi centro de operaciones. Me fui al Alto de Guadalupe y volví a trabajar, pero seguía vendiendo droga. Allí conocí a la que hoy es mi esposa y desde el primer momento que la vi me enamoré de ella. Yo me propuse conquistarla, pero siempre engañando y llevando una doble vida. Para esos tiempos yo empecé a ir a visitar a mi esposa y luego salí a asaltar y a robar. En una de mis caras yo era un hombre muy violento, con un corazón lleno de maldad, y en la otra era un joven suave y tierno. Estaba locamente enamorado, era algo tan contradictorio. Una noche yo le partí la cara de un botellazo a un hombre en un pleito. Al otro día aparecía un angelito en brazos de mi esposa. La otra noche salí y asalté a un hombre y como no tenía dinero lo golpeé y lo pateé en la cabeza con odio hasta que quedó inconsciente, lleno de sangre. Esto fue algo que yo tardé años en perdonarme. Empecé a sentir miedo de mí mismo y solo sentía paz en los brazos de mi esposa. Nos casamos al cumplir los 18 años. Yo intenté cambiar y dejé de usar un poco de droga, pero tomé más licor. Nació mi primer hijo y fue la felicidad más grande que había conocido, pero duré una semana tomando para celebrarlo. Había un vacío en mi vida que ni mi esposa Ileana ni mi hijo Michael podían llenar. Para este tiempo un hermano mío había recibido al Señor en su vida. Él fue quien llevó a mi esposa a los pies de Jesucristo. Ahí ella que empezó a cambiar y empezó a luchar por nuestro matrimonio. Pero lamentablemente yo no quería nada con Dios. Los años fueron pasando y yo dejé casi de fumar marihuana, pero tomaba demasiadísimo licor. Luego nació Carol y trajo unos días muy felices a nuestra vida. 1 año y medio después nació Sergio, que fue una felicidad en nuestro hogar. Pero luego se vino una época en la que la vimos a palitos. Era demasiada la obligación para una persona como yo. Yo no recuerdo cómo todavía, pero empecé a usar cocaína.
y caí en sus brazos durante 6 años. Fue un calvario para mi familia. En ratos me tornaba violento por la mezcla de licor y de cocaína. Iba cuesta abajo en una pendiente muy parada y yo no podía detenerme. Empecé a sufrir hemorragias muy seguido, incluso cuando estaba durmiendo. Muchas veces cuando yo entraba a mi casa, mi esposa en el espíritu podía sentir la legión de demonios que dominaban mi vida. Estaba llegando a hundirme cada día más y más en el pecado y en sus inmundicias. Traté de dejar de usar cocaína, pero era muy difícil y más bien empecé a bajar los últimos peldaños de esta diabólica escalera. Se cernían días muy oscuros sobre mi familia y yo nada podía hacer. Conocí el crack casi por casualidad, ya que no había mucha cocaína en ese tiempo debido a la acción policial. Empezó a aparecer en Costa Rica una cocaína sintética, pero a mí me hacía mucho daño. Las hemorragias nasales se habían intensificado y empecé a drogarme con lo que llaman bazucos, que es marihuana con cocaína. Pero debido a la acción policial, la cocaína se escaseó y empezó a aparecer el crack. Ahí empezó lo más triste de mi adicción. Por causa de la cocaína, yo a veces no llegaba a dormir a mi hogar y pasaba toda la noche drogándome. Y mi familia sufría por los dos lados, por el lado emocional y por el lado monetario. Pero no nos imaginábamos la tormenta que se avecinaba. Como todo principiante en una droga fuerte, yo creía tener todo dominado y que a mí no me pasaría lo mismo que a otros. Qué engañado me tenía Satanás. La adicción al crack casi me acaba. De no haber sido por la misericordia de Dios, yo estaría muerto hace mucho tiempo. El crack es una sustancia mortal, satánica. La ansiedad que produce provoca las reacciones más inimaginables que uno espera. Yo he visto en otras reacciones que paran los pelos de punta, desde robar para vender una camisa vieja hasta un sádico asesinato, a una muerte prematura al cometer un asalto ilógico. En mi caso, el daño emocional que había causado a mi familia y el daño físico que me estaba causando a mí fue casi mortal. La adicción fue creciendo arrolladoramente en mi vida y de fumar 5 o 6 piedras diarias pasé a consumir 15 o 20. Luego todo lo que yo conseguía me lo fumaba sin ser saciado. Empecé a vivir para la droga. Ya no existía esposa, ya no existía hija, madre ni hermanos. Todo lo que yo hacía era para drogarme. Empecé a faltar primero 2 o 3 días a mi casa y luego al trabajo. El vicio me dominaba tanto que yo solo quería fumar y fumar. La miseria se extendió como una sombra malévola sobre mi casa, hasta cubrirla toda. Mi esposa y mis hijos pasaban las más tristes necesidades. Yo volvía a robar, pero si tenía 1000 colones me lo fumaba, y si tenía 100,000 también me lo fumaba en menos de 36 horas. El vicio me abrazó totalmente y su infiel abrazo me quería acabar. Todo mi mundo estaba patas para arriba y yo no podía controlarme. Cuando me percaté de esto era demasiado tarde. Ya estaba hundido y no veía salvación. Para este tiempo, un grupo de jóvenes evangelistas de la iglesia Oasis de Esperanza me empezó a visitar, invitado por mi esposa. Valientemente en este tiempo ella había empezado a trabajar y a ver por las obligaciones de mi hogar, ayudado por mi familia, por mis hermanos y por los hermanos en Cristo. Yo públicamente le doy gracias a Dios por estos jóvenes que sembraron la semilla del evangelio en mi vida. Jorgito, Dios te bendiga. Johnny, Dios te bendiga. Hermana Flor, Dios te bendiga. A los otros jóvenes que me visitaron, bendición de Dios sea para sus vidas. El amor que ustedes me brindaron dio su fruto, tal vez no en el tiempo que ustedes esperaron, pero sí en el tiempo del Señor. Hermano, yo quiero decirte algo. Si Dios te ha comisionado a llevar la palabra de Dios, tú llévala y siémbrala. Espera el tiempo de Dios para ver el fruto que vendrá. Envía una palabra de salvación a los drogadictos, a los alcohólicos, a las prostitutas. Porque la palabra dice que nunca volverá vacía. Algún día tú verás volver esa palabra con el corazón de un drogadicto, con el corazón de un alcohólico, con el corazón de una prostituta, y verás glorificar a Dios aquello que no valía nada, aquello que era vil y menospreciado. Alabado sea el Señor. Prosigo con las tristezas de estos últimos días. Primero caí gravemente enfermo con una infección pulmonar que se llama neumonía basal, enfermedad muy común entre los adictos crónicos al crack.
Fui llevado al Hospital Calderón Guardia, al tercer piso, a la cama número 26, la misma cama donde murió mi amigo Picho acabado por la tisis. Ahí pasé una noche agónica en un salón donde estaban los enfermos más graves con enfisema pulmonar. Imagínense ustedes que en 36 horas de estadía, 5 de los 8 pacientes a mi alrededor murieron. Yo me agarraba duro de la camilla y imploraba a Dios que me diera tiempo de arreglar mis asuntos con Él. Gracias a Dios y a su misericordia que Él me escuchó. Pero lamentablemente yo salí del hospital y me contuve solo 15 días sin consumir drogas. Luego otra vez volví a lo mismo. 2 veces me interné en centros de desintoxicación a las drogas tratando de cambiar y no podía. En ese lapso yo vi cosas muy tristes en mi vida y lo que la droga hacía en la vida de otros. Yo me creía que no habían esperanzas. Un día lamentablemente mi esposa habló conmigo y tuve que reconocer que era una carga para mi familia y reconocer mi derrota. Tuve que irme de mi casa. Mis hijos sufrían, pero yo sufría más al estar con ellos porque yo sabía que yo era culpable. Los dardos de un enemigo invisible me estaban matando hasta las ganas de vivir. El suicidio era la solución más cercana y lo empecé a meditar más. Ya yo lo había intentado 2 veces y había fracasado. El haber perdido mi hogar, que era la última motivación que había en mi vida, se esfumó al irme y la solución del suicidio se hacía cada vez más cercana. Algunos de mis amigos ya habían dado ese paso en falso, como el Negro Rock y Huguito Pong, personas a quienes yo quise muchísimo, principalmente de una forma igual, ahorcados. Mi mente voló en décimas de segundo de un pensamiento a otro hasta aquella fría madrugada en que el Espíritu de Dios vino a mi vida. Yo me encontraba en un búnker en Los Cuadros, en Purral Arriba, en la ciudad de San José de Costa Rica. Las esperanzas de seguir viviendo se fumaron con el último suspiro. Ya no había nada que perder. Las drogas habían destruido mi vida y el único escape posible era el suicidio. Las lágrimas caían por inercia y un dolor profundo e interminable como la anchura del mar me traspasaba el corazón. Casi podía imaginar el acto final como el de una obra de teatro barata. Un mecate y un árbol. Un sentimiento falso de victoria me inundaba al pensar en la muerte. Al fin vencería la esclavitud a las drogas. Durante los últimos 3 años había sido una lucha infernal en la que siempre salía perdedor, causando dolor a los míos y causando dolor en mi vida. Pero algo me hizo recapacitar. El suicidio como solución al mismo tiempo sería mi última derrota. Moriría como un perdedor más de los que escapan por la puerta falsa. Este pensamiento golpeaba las puertas de mi realidad. Mi última derrota, sí, sería mi última derrota. De pronto en el aire empezó a flotar algo especial. En brazos de las ráfagas de viento que corrían en esa fría madrugada llenos de llovizna, empezó a llegar un canto celestial. Hermanos, a pesar del frío, yo saqué mis manos de la camiseta y levanté mi oído. Lo que yo escuchaba en esos ventoleros era música. Con cada ráfaga de viento que llegaba, un canto celestial se dejaba oír. Un escalofrío distinto a los que yo conocía recorrió mi espina dorsal y luego se extendió por todo mi cuerpo como una ola de calor. Cerré mis ojos y volví a escuchar aquel agradable sonido que el viento traía hasta esta pocilga en la que yo me encontraba. Ese sonido de canto angelical. Habían 2 o 3 adictos más ahí cerca mío tratando de dormir y a pesar del frío y del silencio sepulcral, ninguno parecía escuchar lo que yo escuchaba. Una inmensa paz me empezó a inundar. ¿Qué me pasa? Me estoy volviendo loco, pensé. Seguí escuchando, esperando el próximo ventolero y a ver qué sonido traía. Otra ráfaga de viento y el mismo sonido llegó a mis oídos. Me levanté y salí a la calle. El frío traspasó mi piel y mis huesos. La llovizna que traía el viento era como dardos que aguijoneaban mi piel. Un ataque de tos me hizo sentir mi cara hirviendo y el dolor en mi espalda, producto de mis afectados pulmones, se intensificó. Pero una fuerza mayor me hacía seguir adelante. Busqué en el aire el sonido y empecé a buscar de dónde provenía.
Empecé a caminar bajo la llovizna y miraba al cielo y casi podía ver entre los remolinos de viento y la lluvia las notas musicales que me habían cautivado. Seguí el sonido de las notas por unos 800 metros. A veces el viento dejaba de correr y el sonido se acababa. Entonces me tenía que parar y esperar un nuevo ventolero que traería en sus manos esas notas que habían traído paz a mi vida en esa lúgubre madrugada. Luego de caminar unos eternos minutos, llegué a la fuente de donde provenía esa música celestial. Era la iglesia de Asambleas de Dios de los Cuadros en Purral de Guadalupe. El pastor y algunas de las personas que se encontraban esa madrugada desafiando al clima con tal de alabar y glorificar a Dios se asombraron al verme entrar. Venía todo mojado en camiseta y blue jean y zapatos rotos. Mi rostro reflejaba el cansancio físico y espiritual. Llevaba 12 días sin comer ni dormir. Mi adicción me había llevado a sufrir crisis en las cuales yo consumía crack de día y de noche como loco por días enteros, hasta caer enfermo como un alcohólico en su última fase. El pastor me volvió a ver y me preguntó: ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Yo le miré a los ojos y le reconocí. Este buen hombre era el pastor de mi esposa. Había estado 2 o 3 veces en mi casa intentando ayudarnos. Mi vista cayó al suelo producto de la vergüenza y le dije: necesito ayuda. Él me preguntó: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y yo me escuché decir: sí, yo quiero cambiar. Hicimos una oración y varios hermanos glorificaban a Dios al verme llorar quebrantado por una fuerza inexplicable para mí. Después de 1 hora de llorar y de orar por el favor de Dios en mi vida, empezó a amanecer y la vigilia terminó. Todos se fueron y quedamos solo el pastor y yo. Cueste, Señor, yo te quiero conocer. Sin darme cuenta, mientras le hablaba, había seguido caminando y ya iba saliendo de ese antro de maldad. Sentía que mi cuerpo pesaba toneladas, arrastraba mis llagados pies y me obligaba a seguir guiado por una fuerza superior a mí. Normalmente para ir hasta mi casa, yo nada más cruzaba un potrero y un río y luego subía un cerrito. En ese camino yo no duraba ni 25 o 30 minutos. Pero ese día pensé que por la lluvia el río estaría crecido, así que sentí miedo. Sabía que estaba muy débil y cómo cambian las cosas. Ya yo no quería morir. Quería luchar por vivir y por ser feliz y libre de las drogas. Decidí no pasar por ahí, sino en lugar de caminar ese 1,5 kilómetros por el potrero, caminar unos 12 kilómetros por la carretera. Sin embargo, Dios vio mi esfuerzo con agrado y como a unos 3 o 4 kilómetros de caminar, oí que me llamaban. Era un taxista amigo de mi infancia. Me preguntó a dónde iba y le dije que estaba enfermo y que iba a la casa de mi madre, al Carmen de Guadalupe. Por eso que muchas veces llamamos casualidades de Dios, que usted y yo sabemos que no son así. Él iba por ahí y él me ofreció llevarme sin cobrarme. En el trayecto ni yo le hablé a este amigo, ni él me preguntó nada. Yo creo que mi apariencia hablaba sola. Llegué cuando los primeros rayos del sol empezaban a salir. Esperé hasta que mi madre se despertara y, como siempre en los últimos años, me recibió con la tristeza reflejada en su rostro y con su corazón de madre completamente dolido, pero lleno de amor. Hablé con ella y con mi hermano Sigifredo, a quien Dios usó muchísimo en mi restauración. Recuerdo que luego de bañarme y ponerme otra ropa, abracé a mi madre, a quien tenía años de no abrazar y de besar, y le dije que había tomado una decisión. Ella lloraba de alegría y los ojos, sin ningún reproche, pero con lágrimas de mi hermano, aprobaron mi decisión. Había decidido caminar como Dios manda y eso requeriría de todo mi esfuerzo y de mi mayor voluntad si yo quería salir adelante. Me interné por 3ª vez en la UDA, Unidad de Desintoxicación Alcohólica de IAFA, y empecé a luchar contra mi pasado. Andaba un pequeño Nuevo Testamento que mi esposa me había regalado el último día que había estado en mi casa. Este Nuevo Testamento yo lo leía buscando lo mismo que Saúl buscaba en los sonidos del arpa que tocaba David: paz. A pesar de la depresión en la que estaba, intentaba luchar contra mi pasado. Lloraba amargamente al pensar en mi esposa y en mis 3 hijos.
No quería comer porque cada vez que tomaba un plato, el rostro de mis hijos venía a mi mente y me torturaba el corazón. La soledad, que había sido fiel compañera mía en mis infortunios con la droga, me quemaba por dentro. Y a pesar del apoyo de mi madre y de mis 3 hermanos menores, yo no lograba salir de esta crisis emocional. Llevaba 3 días internado y me sentía peor que nunca. Me había propuesto no tomar medicamentos contra la ansiedad o pastillas para dormir, por lo que las noches se me convertían en eternas. La noche de ese tercer día llegó a internarse un joven adinerado de una familia de Alajuela. Hablaba mucho y se jactaba mucho de su condición económica. A mí me cayó mal desde el principio y empecé a ver la forma en la que le quitaba las cosas que él traía. El domingo en la visita, mi deseo se convirtió en obsesión, ya que el joven cumplió años y su familia le trajo un queque y varios regalos. Aunque este joven no tenía derecho a visita, don Dinero abrió las puertas a varios familiares que pensaron que al joven le sería bueno mostrarle amor por medio de una fiesta y de regalos. Incluso le dejaron un poco de dinero en efectivo. Mi mente caminaba a 100 pensamientos por segundo para poderlo enredar. Yo conocía muy bien la zona detrás del centro de restauración en el que estaba, porque había estado en 2 ocasiones ahí mismo. Sabía dónde vendían droga, así que me escapé y compré una piedra de crack. Luego me vine al centro y esperé a que el joven me estuviera viendo. Cuando él lo hizo, yo puse el tubo en mi boca cargado con crack y lo prendí, aspirando largamente el humo maldito que me estaba matando. El joven abrió hasta donde pudo sus ojos y caminó hacia mí y me pidió que le diera droga. Yo lo cargué con lo que quedaba de droga y se lo entregué a él. Luego de que él aspiró, me dijo que tenía dinero en efectivo. Yo se lo pedí para comprar más droga y él se asombró. Cuando yo le dije que ahí se podía conseguir droga, pero que era muy cara, él me entregó primero su dinero en efectivo, luego me dio las medias, me dio los pañuelos, me dio los calzoncillos, me dio los zapatos, todo lo que tenía me lo entregó, las colonias, los desodorantes, e incluso el queque que había quedado, vendimos en partículas y lo fumamos también. Yo lo había embromado y ya él no tenía nada. A mí todavía me quedaban algunas piedras que fumé. Luego a la mañana siguiente el director, que se había dado cuenta, nos llamó a 5 para echarnos por el desorden. Pero yo llamé aparte al director y le expliqué que el responsable de todo era yo, que no habían más culpables. Él me felicitó por mi sinceridad y me dijo que me fuera y que si después yo necesitaba ayuda, que volviera y que él me ayudaría. Volví a casa de mi madre muy deprimido, no entendía por qué había hecho eso, yo quería cambiar. Les conté la verdad de lo que había sucedido y les pedí que me encerraran con llave y ellos estuvieron de acuerdo. Aquí en casa de mi madre Dios me liberó y empezó a tratar conmigo en una forma tan amorosa, tan paciente, que no me dejó dudas de su amor. Los primeros 30 días fueron angustiosos, deprimentes, tenebrosos y llenos de amargura y de ansiedad. Todas las noches yo soñaba que me iba a fumar una piedra. Lo tenía todo listo para encenderla, pero no podía. Aparecía alguien o el viento me apagaba los fósforos o no tenía fósforos. Me escondía en otro lugar y llegaba otra persona. Era tanta la ansiedad que me despertaba llorando y asustado con un miedo terrible. Empecé a odiar las horas de dormir. No quería que llegara la noche. Un espíritu de temor cayó sobre mí. Yo dormía con la Biblia abrazada y aún así 2 veces vi a Satanás en visión tratando de ahorcarme la primera vez. Yo sentí literalmente sus garras en mi cuello. El aire me faltaba, emitía unos quejidos aterradores y no podía dormir. Otra noche Satanás me jalaba de un brazo y yo sentía que se me desgarraba mi piel y me sangraba el cuerpo. Llevaba unos 20 días en este pandemonium cuando me atreví a contar lo que me estaba pasando. No lo había hecho por temor a que no me creyeran, pero mi madre y mi hermano Sigifredo me entendieron. Sigifredo en ese tiempo no había recibido todavía a Cristo en su vida, pero mi madre sí. Y ella me dio un consejo sencillo, me dijo: reprende al diablo en el nombre de Jesús y él se irá. Yo casi me reí en su cara, pero no lo hice. 2 noches después puse por primera vez en mi vida el nombre de Jesucristo como mi defensor y una paz vino a mí y el temor se fue. Después de eso empecé a entender: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Él era mi verdad. Yo empecé a conocerla, leía la Biblia de día y de noche, tenía una sed tremenda de Dios. Empecé a orar al acostarme y al levantarme. Al principio me despertaba asustado y reprendía en el nombre que es sobre todo nombre, y el temor se iba. Jehová mandó a su ángel a acampar alrededor mío, y los sueños del diablo se fueron alejando. Luego el soñar con drogas se fue haciendo cada vez más lejano. Espiritualmente empecé mi nueva vida en Cristo Jesús. Él me habló un día y me dijo que restauraría mi hogar y que me devolvería todo lo que Satanás me había robado. Yo lloré mucho por ellos. Ellos eran la mitad de mi vida. Ni mi esposa ni mis hijos me querían ver. Se acercaba diciembre y yo llevaba ya como 3 meses buscando a Dios. Pasaría 1 año y medio de luchas increíbles en las cuales la depresión me vencía y quería renunciar, pero venía siempre su amor y su misericordia y me ayudaban a salir adelante. En este tiempo yo empecé a escribir, y los 2 primeros poemas que escribí eran pensando en mi esposa y en mis hijos. En el primero decía: te levantas en la mañana y sientes una gran alegría al ver que ya no formo parte de tu vida, mas yo cada vez que me despierto siento que estoy en el desierto si no estás tú conmigo. Vuelve tus bellos ojos hacia mí, que no me siento vivo sin ti, pues prefiero la muerte a este dolor tan fuerte que siento en mi alma. Este triste poema me mostraba que emocionalmente yo necesitaba muchísima ayuda, pero minutos después escribí algo que me ayudó a cambiar mucho mi percepción de Dios. El título del poema también decía: mi amada, tan bello que es amanecer sintiendo que sobre tu techo está lloviendo y a tu lado la mujer amada te cobija con su frazada, y el dulce despertar de tus hijos hacen que sientas regocijos por la vida que Dios te ha dado. Mas cuando te despiertas sin techo y tu vida se ha destrozado de hecho, vuelve tus ojos al cielo y le preguntas al Señor ¿por qué? Mas si has sembrado tempestades, no esperes cosechar rosas, pues de Dios no son estas verdades, por más que tú las veas horrorosas. Enmienda en el Señor tu vida, pues aunque tú no lo veas, Él será tu guía. Lloraba en silencio, un llanto mudo, lleno de dolor y de amargura. Mis quejidos no se oían, pero mi corazón estaba a punto de estallar. Y de pronto el velo de mis ojos cayó. Volví a leer el poema y vi que había aceptado mi responsabilidad. Había sembrado tempestades y era lógico que estuviera viviendo en tormentas y en tormentos. Pero descansé en las últimas 3 líneas de este poema. Enmienda en el Señor tu vida, pues aunque tú no lo veas, Él será tu guía. Había esperanza, había fe, había confianza en estas 3 líneas. Dios me hablaba y me decía en el papel: cambia tu forma de vivir, yo te amo, di mi vida por amor a ti. Ten fe aún en los momentos más difíciles, porque yo soy tu guardador. Yo te guiaré de ahora en adelante, y si pasas por el desierto, yo abriré ríos y de las rocas saldrá agua, y no perecerás de sed. Y si pasas por el agua, no te ahogarás, y si por el fuego pasas, no te quemarás, porque mi fuego atravesará y quitará tus impurezas y tus escorias, porque tú eres mi hijo, yo te escogí, te saqué del reino de las tinieblas a la luz admirable que va a ser Cristo en tu vida, para que tú proclames sus virtudes, para que hables de mi amor y de mi gracia y de mi verdad. Confía en mí, porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, y ya nunca más serás avergonzado. Empezaron a suceder cosas hermosas e inexplicables. Las terribles dudas que me atormentaban se fueron disipando, y Dios empezó a poner en mi corazón un amor inmenso, un amor ágape por las que como yo eran esclavos de la droga y del pecado. Empecé a ir a la zona roja solo con unos pocos panes y unas cuantas cajitas de leche. Me metía en los peores basureros a hablarles de Cristo y de su gran amor por los drogadictos. Les leía la palabra y les predicaba con un lenguaje sencillo pero lleno de amor. Dios empezó a dictar un programa de restauración para drogadictos basado en su misericordia. Así nació el Ministerio de Restauración Misericordia de Dios, en el cual hoy servimos a Dios llevando su palabra a lo vil y a lo menospreciado.
En el plano personal yo había vuelto a trabajar y volví a tratar de llevar la obligación de mi hogar. Yo llegaba a dejar el dinero a mis hijos y muchas veces ni la puerta me abrían. El desprecio de mi esposa era el látigo con el que Satanás me estaba castigando, pero a pesar del daño que me hacía, yo la seguía amando como cuando la conocí, y ahora la amaba más porque ahora reinaba el amor de Jesucristo en mi vida. El odio, la venganza y el rencor que yo había causado en la vida de ella estaban destruyendo su comunión con Dios. Satanás me había usado durante 14 años como una lanza con la cual hería su vida espiritual. Muchos de esos años ella los pasó de rodillas llorando en la presencia de Dios para que Él hiciera un milagro en mi vida, en mi hogar. Ella solo quería ser feliz con un esposo que la valorara. Tal vez eso es lo único que tu esposa quiere. Tal vez eso es lo único que tu esposo y tus hijos quieren. Pero por culpa mía el corazón de mi esposa se había endurecido. Yo no solo había sido usado para pagar el amor de ella hacia mí, sino que también mi actitud había pagado el amor hacia Dios. Ella había empezado a tramitar el divorcio, pero Dios tenía otros planes para mi hogar. No era culpa de ella, me había dado muchísimas oportunidades, pero el vicio era el Señor de mi vida y no me permitía demostrarle mi amor. Un día me atreví a decirle por encima de la tapia que daba al patio que Dios me había prometido restaurar mi hogar. Ella no lo creyó y se rió burlonamente y me decía que ni loca volvería conmigo. Pero fiel es Dios, porque no solo ella volvió, ahora me ama. Dios nos ha regalado una niña que es la locura en mi hogar. Bendito sea su nombre, porque Él es fiel y verdadero. No hay mentiras en Él, Él siempre cumple sus promesas. Aleluya. Pero déjenme decirle una cosa, no crean que fue fácil para mí. Gracias a Dios y a los consejos sabios de mi pastor Juan Cortés Acuña, todo salió como Dios quería. Pero en aquellos momentos, muchas madrugadas, yo lloré abrazado a la soledad, sumido en la angustia, horas de horas esperando ver las promesas de Dios. Y aunque muchas veces triste por la situación, mi corazón desmayaba, Él venía a mí, me fortalecía y me amaba. Para ese tiempo yo asistía a la iglesia Catedral Sin Paredes, a la cual pertenezco. En ese lugar mi crecimiento espiritual se empezó a elevar, mi confianza en Dios creció. Recuerdo una vez que Satanás me dio un golpe bajo y yo me enojé mucho, pero Dios me guió a seguir adelante. Al otro día tomé 500 tratados y me fui a la zona roja otra vez. Pasé por todos los burdeles que ahí hay. Las prostitutas bajaban la cabeza al escucharme decir ahí en su medio ambiente, casi desnudas, que Dios las amaba así como eran y que Él no quería que se hiciesen daño vendiéndose. Muchas dejaron ver sus lágrimas y algunas taparon su desnudez avergonzadas al oír el nombre de Dios. Ahí los clientes escondían su cara avergonzados y algunos tomaban el tratado y se iban hacia afuera. Mi enojo con el diablo había provocado que una ira santa, el respaldo del Espíritu Santo, hacía que al entrar yo en esos prostíbulos dando tratados y diciendo que Dios les amaba, que se arrepintieran, que Dios cambiaría su vida, un viento fuerte entraba conmigo y estas mujeres sentían la presencia de Dios llegar ahí. No se quedó un solo prostíbulo sin evangelizar. Al diablo le había salido caro el haberme golpeado tan bajo. Después de esto, mi amor y mi convicción por el Señor creció más. Empecé a evangelizar más seguido a los adictos. Dios me ha permitido conocer a otras personas con la misma visión, el mismo amor por estas personas. Hemos conformado un grupo en el cual realizamos cultos gloriosos en estos lugares y hemos palpado la gloria de Dios. Cuando vemos caer su poder sobre este lugar, cuando vemos caer el Shekinah de Dios en estos basureros y tocar esos corazones tan heridos, estamos luchando por una visión de Dios para levantar un centro de restauración en Guadalupe, una casa de desintoxicación, un centro de restauración y una finca para seminarios bíblicos. Dios me ha permitido predicar en algunos lugares y me ha prometido viajar al extranjero para llevar su mensaje. También para gloria y honra de su nombre, Dios me ha permitido escribir algunos cantos
para alabarle, y también escribiendo he visto su gloria caer sobre mi vida. Por ejemplo, cuando mi pastor Juan, que es de profesión payaso y quien coopera con un programa del Hospital Nacional de Niños para niñitos con enfermedades terminales, le tocó ir a darle un show a una niña que se llamaba Evelyn. Esta niña de 11 años tenía un cáncer terminal en su cerebro. Ustedes van a escuchar cómo Dios usó a este hombre que se dispuso para ser usado por el Señor, que dijo: heme aquí, yo iré. Hermano, pero también quiero decirte algo. Tú no fuiste criado por casualidad. Las manos que te hicieron son las del artista por excelencia. Del barro Él formó tu figura y sopló aliento de vida en ti. Él es quien te dice: te amo, ven hoy a mí. Hagamos un pacto eterno y pondré sobre ti mi misericordia. Él es la voz que está sonando dentro de ti, invitándote a venir a la fiesta del Señor. Ven allí, Él te abrazará tiernamente y te dará todo su amor.